antes que nada quisiera que cada uno de ustedes reciba una cálida bienvenida de parte de cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia, en este día tan importante como es el día domingo, como es el día del Señor. El día domingo es un día que debe ser anhelado por cada uno de aquellos que de una manera sorprendente han sido incorporados en el reino de Dios. Y que un pecador tenga la oportunidad de acercarse un día domingo a escuchar la gloriosa palabra de Dios, es una oportunidad que no vas a tener siempre. Debes valorar el tiempo en una iglesia y cuando su palabra es impartida, debes orar para que Dios te pueda ayudar en ver tu pecado y de esa manera poder acercarte confiadamente a Él. Mis hermanos y amigos, el día de hoy vamos a ver cómo Dios actúa en justicia, dejando sin esperanza al pecador que recibe una condena de parte del Creador. Lo que hoy estamos a punto de ver en estos versículos es cómo Dios va a derramar su justicia sobre los hombres. Y al leer este libro, tú puedes meditar un poco en el libro de Abdías y tú puedes decir, es un libro que no es fácil de poder digerir, no es tan sencillo de poder leer, porque lo que observa es una ira que realmente se está desbordando del vaso divino y que está cayendo sobre la vida de hombres como tú y como yo. Mis hermanos, la paciencia de Dios ha terminado en este libro. Y las palabras que el apóstol Pablo dice en Romanos, que la ira de Dios desciende de los cielos sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Es algo que puedes ver aquí en este libro de Abdías. Es un libro que al parecer no tiene nada de consuelo, pero la realidad es que no solo el libro te habla sobre la justicia, el juicio, la ira de Dios, sino que a pesar de tanta oscuridad que el libro tiene, hay una esperanza. Es una esperanza que te deja respirar. Es una esperanza que te deja seguir teniendo vida. Y es que nuestro Dios, que al parecer se ha olvidado de Jacob, este Dios a través de la ira que está aplicando sobre Edom, le está diciendo a Jacob, aquí estoy yo. He guardado silencio por mucho tiempo, pero aquí estoy yo hablando. Aquí estoy yo respondiéndote. Aquí está la esperanza de los santos. Mis queridos hermanos, por eso puedes ver en este libro no solamente juicio y justicia, sino cómo su reino es establecido. El reino del Señor es para los descendientes de Jacob. Hay una frase que es muy probable que alguno de ustedes, o incluso mi persona, la haya repetido en algún momento de nuestras vidas. Es una frase que no es cristiana, pero muchas veces la hemos utilizado y es la siguiente. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Es una frase que quedará destrozada a lo largo de este sermón, donde Dios determina dejar sin vida a Edom, no precisamente su pecado. Dios determina eliminar al pecador por el pecado que éste ha hecho. Así que si tú tienes algo de consuelo en esta frase de que Dios te ama a pesar de los pecados que estés cometiendo, es una dicha y es una esperanza muy engañosa. Tú no puedes seguir anclado a esa frase porque esa frase no está en la Escritura. Tú debes entender de que debes tener terror de tus actos, de tus acciones, porque Dios te va a juzgar. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre el puño de Dios sobre el pecador. El puño de Dios sobre el pecador. No estamos hablando acerca de esa mano bondadosa, misericordiosa y llena de gracia que está de manera general sobre la vida de todos los hombres. Estamos hablando de que Dios ha cerrado su mano y de que Él va a dar un golpe muy fuerte sobre la vida de los hombres rebeldes, criaturas rebeldes que no quieren humillarse y someterse a su Creador. Vamos a ver, mis queridos hermanos y amigos, tres partes
Lo primero que veremos es, llega la destrucción, versículos 5 y 6. Lo segundo que veremos, medios que Dios utiliza, versículo 7. Y por último, eliminados por el puño de Dios, versículo 8 y versículo 9. El argumento que deseo presentarles a ustedes es el siguiente. Cuando el hombre es cortado por Dios, queda sin esperanza. Ese es el argumento que deseo presentarle a lo largo de estos versículos y de este sermón. En cada estructura vas a observar que cuando Él corta al hombre, al pecador, éste se queda sin esperanza. Y si tú y yo hoy estamos acá, es porque aún hay esperanza. Si tú hoy, querido amigo, estás aquí reunido, quiero decirte que tú aún no has sido cortado por Él. Él sigue siendo paciente para contigo, pero su vaso de ira se puede derramar en cualquier momento. Puede ser esta misma tarde, puede ser esta misma semana o incluso puede ser este mismo año. Nuestros sueños terrenales, la grandeza que pensemos tener en el futuro, pueden quedarse frustrados cuando Dios determina aparecer. Si hay una noticia que dejó a alguno de nosotros aquí en los Valles del Tuy un poco quizás deprimido, fue la noticia de ese prospecto al béisbol en los Estados Unidos. Un joven que ya prácticamente tenía su futuro asegurado en los Estados Unidos, su economía, su familia, todo parece que iba a estar muy bien. Y de repente tiene un accidente en la autopista hacia Ocumare. Ha muerto. Ya todo se ha acabado. Mi querido amigo y hermano, sabes cuándo naces, pero no sabes cuándo será tu partida. Y así mismo estaba Edom. Edom sabía lo que tenía. Ellos sabían dónde estaban, en las alturas, en las rocas, en lo más alto estaba Edom. Al parecer, nadie podía llegar a donde él estaba. La gran ciudad de Edom, el poderoso Edom, jamás sería destruido. El poderoso Edom persigue a su familia, destruye a su familia. El poderoso Edom se jacta de cómo su familia es prácticamente afligida y sacudida por sus enemigos, sin extenderle la mano. Allí está el poderoso Edom. Y sabes, cada uno de los que hoy estamos acá, en algún momento de nuestras vidas, nacimos como Edom. Tenemos una naturaleza edomita, salvaje y malvada. Y por gracia no hemos sido destruidos. Por gracia hoy estamos en este lugar. Por misericordia ya no somos llamados edomitas antiguos. Por gracia ahora somos llamados descendientes de Abraham. Somos parte de la promesa. No somos la promesa, ojo, pero somos parte de la promesa. La promesa hecha a Abraham no solamente es la simiente de Eva que destruiría a la serpiente, sino que traería vida y esperanza a todos los pecadores. Y hoy estamos nosotros reunidos en este lugar. Nunca olvides de dónde te sacaron. Abraham nunca debía olvidar que lo sacaron de Ur de los Caldeos. Abraham nunca debía olvidar que era un pagano. Tú y yo nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Porque en el momento que lo olvidemos, vamos a llegar a las alturas como Edom y vamos a decir, ¿quién nos destruirá de este lugar? Es por esto, mis queridos hermanos y amigos, que quisiera que me acompañen a la primera parte, llega la destrucción. Vamos a leer el versículo 5 y versículo 6 de este libro de Abdías. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebusco? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Mis hermanos, el profeta Abdías pronuncia un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte en contra de Edom.
Las palabras que Abdías está utilizando para Edom son palabras que le dejan sin esperanza. Fíjate cómo el puño de Dios inicia o entra en escena en este libro. Entra en escena ladrones que hurtarían las riquezas de Edom. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que había unos animales cerca de casa que se le conocen como 100 pies. Y cuando estabas pequeño veías que muchos de esos animales estaban estripados en la calle, en el asfalto. Así que yo también como niño hacía lo mismo y estripaba esos animales y quedaban aplastados. Y allí tú ves que la descendencia de Eva, los hijos de Eva, están incluso por encima de la creación animal de Dios. Ningún niño tiene temor a un insecto pequeño o inferior, lo puede destruir, lo puede matar. Bueno, el creador de Eva, de su simiente, de sus hijos, de sus generaciones, es un rey superior a las alturas de Edom. Y cuando él determina pisar y machacar, no es a un 100 pies, sino al pecador, este queda sin esperanza, sin vida, queda totalmente eliminado, mis hermanos. Fíjate lo que hace Abdías. Abdías habla acerca del ladrón. La Reina Valera dice, cuando el ladrón viniere a ti, ¿qué es un ladrón? Es aquella persona que toma posesión de lo que no es suyo. Pero no siempre la palabra ladrón en la escritura se refiere a lo mismo, porque cuando llegas a Apocalipsis, incluso Tesalonicense, dice que nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que lo que la escritura está hablando con respecto a la venida del Señor es que vendrá de una manera que nadie se lo espera. Pero el ladrón acá no tiene que ver con salvar a la iglesia. Tiene que ver con aquello que Dios está utilizando para causar terror en la vida de los hombres malvados. Mis hermanos, dicen ladrones, versículo 5, vendrán a ti. Un ladrón jamás será obligado a hacer aquello que él por naturaleza está acostumbrado a hacer. Dios no necesita obligar al pecador, en este caso al ladrón, a robar, porque está en su naturaleza. Así que fíjate lo que hace Abdías. El mensaje que Dios le da es, dile a Edom que voy a utilizar ladrones para que ellos de manera voluntaria vayan hasta ellos y los roben. Y luego utiliza otra ilustración, ya no solamente con los ladrones, sino con aquellos que recogen las uvas. Y si llegan a ti estos hombres a recoger las uvas, ¿acaso luego que ellos recogen todas estas uvas, acaso no dejarán ellos un racimo? ¿Acaso el ladrón se lleva todo lo que hay en una casa? ¿Acaso el ladrón despoja absolutamente de todo a otras personas? Siempre hay algo que se va a quedar, siempre hay algo que van a olvidar. El ladrón algo va a olvidar en esa mansión, en esa casa. Quizás simplemente va por las prendas, va quizás por el dinero o quizás va solamente por la bóveda, pero algo va a olvidar. ¿Y sabes lo que dice el Señor en el verso siguiente? Bueno, estos ladrones no olvidarán nada. Ellos van a registrar absolutamente todo. Ellos van a comenzar a ver qué más hay. Ellos van a escudriñarte, Esaú. Ellos van a rebuscar tus tesoros escondidos. Mis hermanos, ellos están en una fortaleza y en esa fortaleza hay otras fortalezas que guardan sus tesoros. Y el Señor le está diciendo a Edom de que estos ladrones llegarán a la cima de la fortaleza y que encontrarán aquellos lugares donde sus tesoros están siendo almacenados. Nada más que eso nos está mostrando cómo es que la ira de Dios, el juicio de Dios o el puño de Dios entra en acción. Pero no solamente te habla acerca del ladrón,
y su manera natural de ir a despojar a otras personas, sino también te muestra el mejor aliado del ladrón, la noche. Cuando el ladrón fuera a ti de noche, mis queridos hermanos, la noche es el mejor aliado para aquellos que buscan huir de la justicia. Ellos se disfrazan, ellos toman la noche como su mejor amigo para que la ley y la justicia no les pueda alcanzar. Mis queridos hermanos, un ladrón pocas veces entra cuando está la luz mostrando claridad de sus acciones. Un ladrón medita, planifica cómo su robo va a tener un éxito y sabe muy bien que la oscuridad, la noche, las tinieblas es lo mejor que pueden tener a su favor. ¿Y sabes lo increíble de todo esto? Que las tinieblas no retroceden en Edom. Las tinieblas no retroceden en Edom, ¿sabes por qué? Porque hay un Dios, el Dios creador y el Dios que tiene la autoridad más grande. Este Dios ha determinado que los ladrones lleguen a Edom, pero también que la noche sea larga. Una noche larga e interminable, para que los ladrones, los salteadores, los que hurtan y matan, hagan lo que deben hacer. Dios da inicio a la destrucción de Edom. Dios prepara el camino del ladrón. Dios permite que haya tinieblas, noche allí, que no retrocede. Todo esto está siendo autorizado por el Creador y allí está el fuerte Edom siendo aterrorizado por el juicio de nuestro amado Dios. Mis hermanos, ¿recuerdas las plagas que nuestro Dios envía a Egipto y lo que buscaban? ¿Qué tenían esas plagas? Estaban buscando destruir cada dios de Faraón para tratar de doblegar el corazón de Faraón. Pero ¿sabes la gran diferencia entre Faraón y Edom? Es que Faraón no fue destruido en su totalidad y Edom sí. Con Dios no se juega. Con el pecado tampoco se juega. Porque independientemente seas un cristiano, si tú eres un siervo de Dios, eres un súbdito del rey, pero tú deseas transitar por caminos de oscuridad, Dios te va a castigar. Dios te va a disciplinar. Al igual como hizo con David, cuando mandó a matar a su amigo y utilizó a Betsabé, Dios reprueba el pecado incluso en sus propios hijos. Un pecado, hermano, practicado por nosotros, realizado por nosotros, es una ofensa a Dios. Es un rechazo a su sacrificio. Es una amenaza a su cruz, a su muerte, a su sangre. Antes de pecar, debemos meditar a quién le estamos haciendo daño. Y no es a Dios precisamente. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque estamos obligando a Dios a que nos discipline y nos castigue si es que somos hijos de Él. Esta es la manera en que Dios derriba a Edom de las alturas. En su lugar más seguro comienza a ser destruido. En ese lugar alto, allí entra Él. Mis queridos hermanos y amigos, muchas veces nosotros podemos estar en lugares muy altos, como Edom. Y muchas veces Dios lo que va a hacer es enviar hombres como Natán para sacarnos de ese lugar y de esa posición, humillarnos y traernos ante Él. ¿Y sabes por qué ha hecho eso Él? ¿O por qué lo hace? ¿O por qué lo hará Él? Porque le pertenecemos. Juan dice que cuando la luz vino, los hombres la rechazaron. Pero esta luz vino a resplandecer la vida de otros. Y ahí estamos nosotros. Nuestro Dios
no es un ladrón que ha venido a hurtar nuestras almas. Él ha venido a salvar nuestras vidas. Él dice que Él es la puerta de las ovejas, pero que hay muchos que son salteadores, pero que sus ovejas entrarán por esa puerta. ¿Sabes lo que dice Él? Él dice que toda oveja que el Padre le ha dado, esa oveja va a ser guardada y va a ser preservada por Él. Él, como pastor, Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es ese buen pastor que está allí para pastorearnos a delicados pastos. Él está allí para llevar nuestras almas a un lugar de reposo y de descanso. Y Él permite que por medio de su palabra nosotros podamos ser alimentados, tener medios de gracias como estos. El valorar estos medios de gracias. El amar a aquellos que son objetos de este medio de gracia, pero también de esforzarnos por aquellos que aún no conocen su gracia. A pesar de que cada uno de nosotros estábamos sumergidos en las tinieblas de Edom, en esas tinieblas de pecado, en ese mundo tan cruel y tan difícil que creíamos que había esperanza, a pesar de todo eso, esas tinieblas que dieron fin a Edom, apareció la luz del mundo, el príncipe de paz. Ese gran Dios, esa luz que es fuente. Él es fuente de luz, Él es la vida misma y Él ha decidido venir y aparecer entre nosotros. ¿Sabes para qué? Para preservar nuestra vida de su Padre, para guardarnos de la ira de Dios. Él vino y dijo, Padre, aquí estoy aquí, para que ellos sean llamados hijos de luz y no hijos de oscuridad. Estoy aquí para que ellos sean mis amigos, para que ellos estén en la fortaleza que es Cristo. Así que cada uno de nosotros, a pesar de que podemos estar viviendo momentos difíciles, circunstancias muy adversas, por lo que Dios mismo ha planificado para nosotros, nosotros debemos estar seguros de que Él es esa luz que ahuyentará toda tiniebla que quiera acercarse y destruirnos. No solamente, mis queridos hermanos, vemos cómo llega la destrucción a Edom, cómo Dios está a punto de cortar a Edom, sino que vemos ahora medios que Dios utiliza. Versículo 7. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Dios no solamente da inicio a su ira en la nación de Edom. Y recuerda, cuando hablamos de Edom, estamos hablando acerca del pecador. Una persona que no quiere reconocer a Dios como su Señor, que no quiere verse como un súbdito de Él. Así que cualquier persona que esté entre nosotros hoy, que no tenga ese deseo de servir como siervo a su amo, que es Cristo, esa persona es catalogada en esta mañana como un edomita. Fíjate cómo llega la destrucción de Edom. Cuando mi hermano la semana pasada hablaba, él decía, la escritura, un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y alcémonos contra él en batalla. La gran pregunta es, ¿quiénes son estas naciones que son obligadas? Se les está demandando que se levanten y que se alcen. ¿Quiénes son estos que entrarían en batalla contra Edom? El versículo 7 te lo coloca y te lo explica de una manera muy sencilla. Son sus amigos, son sus aliados. Mis queridos hermanos, ¿sabes el por qué fue tan fácil destruir a Edom? Porque Edom no pensaba ser destruido por aquellos que eran sus amigos. Nunca pensaba Edom ser destruido y traicionado por aquellos que estaban comiendo en su mesa.
Nunca pensaba Edom que sería destruido por aquellos que lo visitaban constantemente y que le llevaban regalos y recursos. Pero hay alguien diferente a Edom, y es nuestro gran Dios. Ese Dios encarnado pasó algo muy similar, y es que uno de los suyos, de los más cercanos, le traicionó. La gran diferencia entre nuestro gran Dios Salvador encarnado, ese Dios perfecto, es que Él sí sabía que le iban a traicionar, y ya Él estaba preparado para eso. Cuando tú estás preparado para algo que va a acontecer, eso no te sorprende. Pero cuando no estás preparado para que llegue una enfermedad, para que llegue la muerte de un pariente, cuando no estás preparado para perder el empleo, cuando no estás preparado para que tu hijo pierda la vida, tú vas a quedar totalmente destruido. ¿Y sabes cómo es que estás preparado? Porque hay un Dios que te consuela. Tú vas a llorar, vas a estar afligido, vas a estar mal, vas a desgarrar tu alma, pero hay un buen amigo fiel. Él nos ha llamado sus amigos y este amigo jamás nos traicionaría. Él es conocido como el hombre que va en aquel gran caballo blanco, ese jinete conocido como fiel y verdadero. El Señor de señores y Rey de reyes. Él debe ser tu mejor aliado. Cuando pierdas el empleo, cuando llegue la enfermedad, cuando ya las cosas no salgan bien, vas a estar afligido, vas a abrir tu corazón, te vas a sentir muy mal, es cierto, vas a llorar, parece que no vas a tener ayuda cerca tuya, pero hay alguien que te va a consolar, y es Él. Y muchas veces va a utilizar instrumentos de tu iglesia, fuera de tu iglesia, de otras iglesias, o incluso a veces personas que no sean cristianas. Velo como que Dios está obrando en todo. Es Él que está allí para ayudarte, para consolarte. No hay una cosa más difícil que ser traicionado por aquellos que han sido tus amigos. Y fíjate, hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Ellos no tendrán misericordia. Allí no habrá misericordia, no habrá bondad, no habrá absolutamente nada. Nunca fueron amigos. Te engañarán. Aquí hay algo en este versículo 7 que a pesar de que es uno solo, la palabra engaño es algo que realmente puede llegar a frustrar a cualquiera. Dice, te engañarán, te dominarán. Estos te engañaron. Mis hermanos, cuando la paciencia de Dios llega a su fin, es para que entre en acción su justicia. Estas acciones de don están a punto de ser sancionadas por Dios utilizando medios. Y estos medios no son obligados a engañar. Así como el ladrón no es obligado a robar, estos falsos amigos no son obligados a engañar. ¿Sabes por qué? Porque está en su naturaleza. ¿Sabes la primera vez que tú escuchas la palabra engaño? ¿Sabes dónde es? ¿Lo recuerdas? Génesis. Eva dijo, la serpiente me engañó. Si Cristo es reconocido y recordado como la fuente de verdad, Satanás, la falsa luz, ese querubín que tiene una falsa luz, es la fuente de todo engaño. Y sabes, desde el momento que el hombre pecó, desde ese momento la fuente de engaño comenzó a traspasar sus poderes a cada una de las personas. Así que todos los que hoy estamos acá reunidos, mis queridos hermanos y amigos, debemos admitir que en algún momento de nuestras vidas hemos sido engañadores y en otras hemos sido engañados. Y esto es algo tan verídico, es algo tan real, que si recuerdas las historias de Génesis, encuentras a un Jacob, conocido como ¿quién? Como el engañador. ¿A quién engaña? A su padre. Los hermanos, estos hermanos,
Los hijos de Jacob, ¿cómo se conocen? Como engañadores. ¿Recuerdas cuando abusan de su hermana? Y llegan aquellos hombres allí y hacen un pacto con ellos. Y en medio de ese pacto, este hombre dice, yo quiero casarme con esta mujer. Y ellos dicen, está bien, sí. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Le dicen, bueno, deben circuncidarse todos los hombres, así que cuando todos en esa ciudad están siendo circuncidados, están debilitados, y allí es donde llegan todos estos engañadores, hijos de Jacob, llegan ¿a qué? A matar, a matar a aquellos hombres que habían hecho un pacto. ¿Y sabes lo que dice su padre, Jacob? ¡Ay, lo que han hecho! Porque han traído vergüenza sobre mi cabeza. ¿Sabes lo que ocurre cuando llegas a Oseas, mis queridos hermanos? Dios dice de Efraín, ¿recuerdas Efraín y Manasés, que son los hijos de José, que llega Jacob y se apropia de ellos y dicen serán míos, ya no serán tuyos, y sobre ellos derramaré bendición? En Oseas capítulo 11 te das cuenta que el Señor dice, te amé y tú no me quisiste, por lo tanto te aborrecí. Y tú, Judá, de donde vendría la simiente, y tú, Judá, preferiste más los ídolos que a mí, pero no te aborrecí, porque de allí viene la promesa que trae vida a nosotros, Cristo. Aquí no hay ninguno que pueda decir yo nunca he engañado. Aquí hay muchos engañadores que debemos admitir que hemos engañado, pero que gracias a nuestra nueva naturaleza en Cristo, ya debemos dejar a un lado todo engaño, toda mentira, y que esa vana manera de vivir, ya eso es parte del pasado. Y que nosotros hoy somos llamados a reproducir la imagen de Cristo. Somos llamados a vivir en verdad, en integridad. Somos llamados a vivir de una manera abierta al mundo, que vea lo que realmente somos. Somos llamados a abrir nuestros corazones a cualquier persona para que estos vean realmente lo que hay en nuestras almas. Edom no hace eso. Y los aliados de Edom tampoco lo hacen. Nunca abren su corazón a Edom, porque si lo hubieran abierto, le hubieran dicho, hey, amamos y codiciamos tus tesoros. Nunca lo hacen. Este Dios actúa contra ellos. Y los medios que este Dios utiliza son los aliados. Aliados que traicionan a Edom por medio del engaño. A través del engaño, mis hermanos. Esa serpiente antigua, que es la fuente de todo engaño. Esta serpiente de engaño, luego de la caída, nos afectó a cada uno de nosotros. Pero en la vida de un solo hombre, se conoce esta doctrina como lo puro o la impecabilidad de Cristo, no desde el aspecto divino, sino humano. Te habla acerca de su transparencia, su pureza, de que Cristo como hombre nunca pecó. Debes leer a Pedro, el autor de Hebreos, te lo dice, nunca abrió su boca para engañar, para maldecir a nadie. Él fue tratado como un ladrón. Los hombres gritaban, suelten a Barrabás, y dice la cita, que era ladrón. Crucifiquen a Cristo, que era íntegro. Si Él fue tratado de esta manera, ¿cómo crees que seremos tratados nosotros? No importa cuántas traiciones puedas sufrir. No importa aquello que te pueda estar causando daño. Mientras que estos medios te acerquen a Cristo, da gracias por ello. Da gracias al Señor por sus vidas. Da gracias a Dios por tus enemigos que te han acercado cada día más a Él. Da gracias a Dios por la situación económica que estás viviendo actualmente, porque probablemente te acerquen más a Él. Da gracias a Dios por las circunstancias adversas, porque esas circunstancias son orquestadas por Él. Y en su providencia Él puede fortalecerte, mi querido hermano. Así que Dios realmente utiliza
personas para que pueda de esa manera disciplinar a sus hijos y llevar a juicio a otros. Ahora, hemos visto hasta aquí cómo llega esa destrucción a Edom a través de la noche, a través de momentos duros. También hemos visto los medios que Dios utiliza, son esos medios que son amigos, aliados, que no están allí simplemente para confortar su alma, sino más bien para destruirlos. Y en última instancia veremos ya lo que Dios ha determinado, es eliminados por el puño de Dios. Versículo 8 y versículo 9. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Saúl. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. El autor transmite aquí el mensaje amenazante de parte de Dios, y es que Edom será cortado. Serás cortado, dice el Señor. Ya acá el Señor no simplemente quiere colocar unas ilustraciones o cómo va a derribar de las alturas a Edom, sino ahora Él quiere que Edom entienda de que Él es quien ha dado una sentencia. No son sus amigos, no son sus aliados, no son los ladrones, es Él. Es decir, en estos dos versículos, 8 y 9, Dios a través del profeta Abdías está diciéndole a Edom, Edom, soy yo que he utilizado esos medios para destruirte. Cuando habla acerca de destruir, cortar, hay unas versiones que dicen dejarte sin vida. Lo más preciado para Dios es la vida. Tanto así que dice la Escritura que Él no desea la muerte del impío. Él no desea la muerte del impío. Él de una u otra forma realmente es un Dios que es generador de vida. Sin embargo, cuando la vida se vuelve en contra de su creador, la vida le exige a su creador comenzar a accionar. Mis hermanos, los atributos de Dios como el amor, como su santidad, como su misericordia, su bondad, son atributos que cualquiera de nosotros dice, bueno, podemos leer, podemos estudiar para ser animados y consolados, pero el atributo de su justicia es un atributo de que Él no quiere exhibir, Él no desea exhibir como una fuente de vida, no quiere exhibirlo. Por lo tanto, Él retiene su justicia, Él retiene su ira, así como cuando tú llegas y vas a una represa, que hay una gran pared que está conteniendo, está allí prácticamente reteniendo toda esa agua que está del otro lado. Así está Dios. Él retiene también con la finalidad de que los hombres que el Padre le dará puedan ser salvos. Ahora, si Dios es tan paciente para no mostrar su justicia, ¿por qué nosotros somos tan impacientes para mostrar nuestra propia justicia? Si lo que somos nosotros es una réplica de Cristo, si nosotros se nos ha dejado otro consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debe tallar la imagen de Cristo en nuestra vida, entonces, ¿por qué nosotros no somos como Cristo, tratando de refrenar esa justicia? Sino casi siempre queremos es decir la sentencia que debe tener los otros. Yo creo que debe ser sentenciado por esto, creo que debe ser sentenciado por tu infidelidad, creo que debe ser sentenciado por tu falta de compromiso, por tu falta de amor, por esto, esto y esto. Es una sentencia que no nos compete a nosotros. Pero aún así, no se puede olvidar la llave que tenemos. Una llave que abre grandes cosas.
Así que a pesar de que debemos ser como nuestro Dios, muchas veces no lo somos, pero es allí cuando entiendes y comprendes que hace falta mucho de Cristo en tu vida, tú dices, Señor, cada día más te necesito a ti para no ser destruido como Edom. No destruiré aquel día los sabios, el entendimiento, es decir, lo mejor de lo mejor que quizás Edom pueda tener, y aquello que Edom se puede jactar, Dios lo va a destruir. Dios da vocaciones a nosotros. Dios nos da a nosotros cosas increíbles de manera individual. Dios te dota a ti con capacidades que otra persona no tiene. Quizás sea capacidades para predicar, quizás sean capacidades para enseñar, quizás sean capacidades para tejer, para cocinar, para vender, para arreglar, para ser ingeniero, para ser ama de casa, para atender a tu familia, para criar animales. Dios da capacidades, pero Dios también las quita. Dios las elimina también. Esos dones que han sido entregados a tu vida, esas habilidades y vocaciones que han sido entregadas a nuestras vidas por Dios, para su gloria, también pueden ser eliminadas por Dios. Son quitadas por Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando no dan la gloria a Dios. Edom está en las alturas llevándose su gloria. Edom está en las alturas reconociendo que todo lo que tiene es de él y que él no le teme a nadie. Y muchas veces nosotros cuando estamos en las alturas, estamos elevados, tenemos cosas y decimos, de aquí nadie me mueve, nadie me derriba. Y de repente Dios entra en acción y dice, hey, destruiré tu sabiduría, tu vocación, tu don. Él da, pero Él también quita. Eso, ¿sabes quién lo entendió? Job. Dios dio, Dios quitó. Sea Dios alabado. Siempre, hermanos. Te entrega mucho, dale la gloria a Él. Te quita mucho, dale la gloria a Él. Así que nuestro Dios entra allí, no como un amigo con nosotros, Él entra allí como un enemigo de Edom. Él entra allí no para salvar, no como una oveja, no como un cordero. Él entra allí con un puño aterrador. Allí entra nuestro gran Dios y dice, destruiré la sabiduría y el entendimiento del monte de Esaú. ¿Ve a dónde va él? Ya no se trata de Edom, ahora se trata de Esaú. Y luego se trata de nosotros, pecadores. Entonces, tus valientes, la fortaleza de Edom, los que protegían a Edom, estos serán atemorizados. Edom, ¿dónde están tus valientes? Porque ha llegado el juicio de Dios. Oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. Dios actúa con su puño, incluso los más valientes tienen miedo, están aterrados. Todos los privilegios que tenían quedan anulados. Las puertas del infierno se abren para recibir a Edom. La serpiente antigua que tanto los persiguió, que tanto los engañó, que tanto los influenció, los que está llevando al lugar de su guarida. Un lugar donde el alma de cada edomita jamás saldría. Cuando tú predicas el Evangelio, tú dices, necesito que esa persona quizás esté pasando una situación difícil. Y quizás a veces predicar el Evangelio a una persona que está cómoda, adinerada, con recursos, un doctor, con una quinta, un ingeniero, un profesional, es difícil. Hace algunas semanas atrás tuvimos la oportunidad algunos de nosotros de compartir con una persona como esta. Y fue muy difícil poder llevar el Evangelio. Pero sabes, todos deben reconocer que incluso cuando lo tienen ellos, todo,
En cualquier momento lo pueden perder. En cualquier momento lo pueden perder. Y no solamente perder posesiones, sino perder su propia vida. Aunque la mayoría en Edom, todos fueron derrotados, aunque hoy nadie se recuerda de Edom, ellos se merecían eso. Y también todos nosotros que estamos hoy acá, merecemos lo mismo. Dios no está obligado a salvarnos. Él no está obligado a entregar su Hijo. Él no está obligado a detener el puño de la ira de su Padre. Él no está obligado a nada de eso. Porque todos nosotros somos responsables de lo que hemos hecho, de nuestras malas obras. Pero en medio de todo eso, Él quiso hacerlo. ¿Sabes para qué? Para dar gloria a su Padre. Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y luego Él dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, para que tú seas glorificado. El Hijo dándonos una lección de cómo el Padre debe ser glorificado en todas las áreas. Y el Hijo está pasando su última noche, la noche más difícil. Y algunos de nosotros decimos muchas veces, estoy pasando por un infierno. Realmente esto es un infierno lo que está ocurriendo conmigo. Tú ni siquiera te imaginas que es un infierno. Nada de lo que te ha ocurrido a ti se asemeja al infierno. Y Cristo ha venido para salvarnos del infierno, para guardarnos de ese lugar de tormento, que no fue diseñado para nosotros, hermanos. Ese lugar no fue dado para nosotros, no fue creado para nosotros. Pero hay alguien que es el enemigo de nosotros, el enemigo de Cristo, la serpiente, que ya ha sido destruida, no tiene vida, no hay garantía de que Él pueda subir hasta el trono de Cristo y derrocarlo, porque su trono nunca, nunca será conquistado. Él tratará de engañarte y de llevarte por un camino de oscuridad. Simplemente recordar a aquel que lo ha dado todo por ti y por mí. Hoy día somos excluidos de la destrucción que merecemos. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el mejor refugio. No las montañas de Edom. Solo Cristo es la roca donde todos nosotros podemos aferrarnos. Es una amistad que nunca te va a traicionar. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, en lo poco fuiste fiel, es cierto, pero yo en lo mucho te pondré. Bienvenidos. Se abren no las puertas del infierno para nosotros, se abren las puertas de la ciudad. Ese huerto convertido en una gran ciudad celestial es abierta dentro de poco para que todos los redimidos y santos que escaparon de la ira de Dios, del puño de Dios, tengan una esperanza eterna con su Dios. Querido amigo, el puño de Dios está sobre tu vida esta mañana para ser juzgado por tu pecado. Eso es una realidad. Solo Cristo se interpuso para cargar sobre sí lo que tú mereces. Por lo tanto, eres considerado esclavo de Cristo. Vivir de forma diferente es un camino seguro a tu propia muerte. Si no reconoces que Cristo es tu Señor y Salvador, eres tú mismo, no Cristo. Tú mismo estás destinando tu alma al infierno. Querido hermano, iglesia, que esta mañana ha estado reunida en este lugar, todos nuestros pecados merecen ser juzgados por Dios y lo van a hacer. Si nosotros no perecemos como Edom, es porque Cristo nos salvó. Pero no es una opción para transitar un camino oscuro que tiene un final aterrador para el pecador. Tú como cristiano, tú no puedes decir, sí, he sido salvo, gracias Señor, y seguir transitando la frontera entre el infierno y este mundo. Porque aquellos que transitan cerca del infierno realmente no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Habría que colocar en tela de juicio la fe en tu Señor. Porque nadie, pero absolutamente nadie,
puede estar sirviendo a dos señores. Jonathan Edwards en su mensaje, ese Dios aterrador, nos recuerda de que el pie del impío resbalará y caerá. Nadie lo va a empujar, nadie lo va a derribar. Él y solo él va a resbalar y va a caer. Así que si hoy no has caído, si hoy no has resbalado, si hoy no es tu estocada final, todavía hay chance y hay esperanza, porque Cristo mismo te lo está dando.